hermanos, pues el Señor les bendiga. Les quiero pedir de favor que vayamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios así: les invito a ponernos de pie. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Padre, queremos darte gracias esta mañana porque tenemos esta bendición de poder estar reunidos en tu nombre. Gracias porque tú tienes tu palabra que es viva y eficaz, que emana de tu propio corazón, de tu propia boca, y tú dijiste que donde 2 o 3 estuvieran reunidos, tú estarías allí en medio de ellos. Y Señor, aquí habemos más de 3 y deseosos de que tú nos hables, deseosos, Señor, de que tu Espíritu Santo sea quien toque nuestros corazones, que de tal manera, Señor, experimentemos, Señor, el poder de tu palabra en nuestras vidas. Tu palabra dice que es como martillo que quebranta, y tu palabra como una espada de 2 filos que penetra a lo más profundo de nuestro ser. Y te rogamos que así sea, Señor, esta mañana, para que hables a nosotros, nuestras vidas, nuestros corazones. Cada día tenemos que tomar decisiones, cada día, Señor, podemos traer algún beneficio para nuestra vida por una buena decisión tomada, o podemos traer algún perjuicio por una decisión mal tomada. Queremos pedir tu dirección y que tu Santo Espíritu, Señor, me use, Señor, limpia mis labios, mi corazón, mi boca, mi mente, y solamente, Señor, sé tú edificando a tu iglesia. Ponemos todo en tus manos, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. La palabra avivamiento tiene que ver mucho con la cuestión de avivar, y para el cristiano el estar avivado significa que es un cristiano que vive una vida fervorosa con Dios. Es una vida que no es repetitiva, no es aburrida. La verdad que cuando un cristiano vive una vida avivada, es un cristiano que vive como aventuras una tras otra, tras otra, tras otra, porque el Señor nos va llevando por experiencias diferentes. Lo que acabamos de leer tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, anunciado por el profeta Isaías. En este pasaje vemos que el Señor iba a estar haciendo varias cosas, que la palabra Mesías significa ungido, la palabra Cristo, que es en griego, significa también el ungido de Jehová. Es decir, cuando se habla de la palabra ungido, es lleno, cubierto por el Espíritu Santo, que antes se simbolizaba con el aceite. Cuando alguien iba a ser elegido como rey, cuando se le elegía, lo que era el profeta, era como cuando Samuel ungió a David, tomó un cuerno lleno de aceite y se lo derramó desde la cabeza. De hecho, el Salmo 133 parece que es cuando dice que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, nos describe que es como el aceite, el óleo, que desciende sobre la barba de Aarón y desciende hasta el borde de su vestidura. Nos habla precisamente de esa unción, ¿no? Y el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, había una plenitud, y cuando eso sucede, las experiencias de la vida, de una vida consagrada a Dios, definitivamente son experiencias que trascienden, que no puede ser una vida común, no puede ser una vida común y corriente. Son cosas que experimenta el cristiano que ni se imaginaba. Y el Señor Jesucristo nos había hablado acerca de esto cuando dijo que no nos sorprendiéramos de las cosas que veíamos en Él, sino que aún cosas mayores haríamos. ¿Quiénes nosotros? Unos simples mortales. Entonces, vemos aquí la tarea que el Señor viene a hacer al principio, y esa tarea consistía en varias cosas. Y aparte de que era ungido, por eso es el Mesías, por eso es el Cristo, fue enviado a predicar
el Evangelio, a predicar las buenas nuevas a los abatidos, ¿no? A esa gente que no tiene esperanza. Y hoy más que nunca estamos viviendo un parteaguas bien definitorio. Yo ya no quiero andar redondeando mucho. Los tiempos que estamos viviendo, por demás, está a decir que son muy difíciles, son los últimos días. Y el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que los últimos días serían muy peligrosos. Entonces, tenemos que ver de dos maneras. Vemos de dos maneras. Cuando la gente conoce de Dios, sabemos que ahorita está actuando el Señor grandemente, está haciendo volver los corazones de sus hijos, de su pueblo. Hay muchos cristianos que se enfriaron, hay muchos cristianos que se alejaron, hay muchos cristianos que están como cuando alguien se está ahogando y está pataleando y agitando las manos, tratando de evitar hundirse. Hay cristianos que se encuentran en esa situación. Hay cristianos que están verdaderamente alejados, con vidas espirituales casi muertas. Hay cristianos que han logrado de alguna forma vivir vidas consagradas para Dios y saben de lo importante que es cada día el tener en cuenta a Dios, el poder adorarle, el poder tener tiempo de comunión con Él, el poder conocerle más de una manera más profunda. Este último tiempo Dios también lo ha permitido, este último tiempo de pandemia, donde muchísima gente ha muerto, donde ahorita ya se nos hablan de otras versiones de ese virus, y no es otra cosa que verdaderamente están actuando dos poderes fuertes. Poder del mal, que está matando a muchísima gente. Hay mucha gente triste en el mundo, hay mucha gente desesperanzada, y a veces no podemos solamente ver a los de España, a los de Italia, ver a los de varios estados de la República. Basta con ver hacia las familias vecinas, a veces en la misma congregación, a veces en la misma familia, de seres queridos que ya partieron. Hay muchísima tristeza y ya empieza a haber mucha desesperanza. Y la buena nueva, el Evangelio, tiene la finalidad de que tengas esperanza, de que en Cristo, como le decía a la mujer samaritana: mujer, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Un agua viva es un agua que corre, es una agua que no está quieta, es un agua dinámica, porque las aguas que se estancan, las aguas estancadas se echan a perder, las aguas estancadas se vuelven verdes, las aguas estancadas se apestan. Y muchas veces los cristianos queremos vivir vidas del pasado, de cuando estábamos bien con Dios, de cuando iniciábamos y vivíamos en nuestro primer amor, y cómo íbamos y predicábamos, cómo participábamos en las veladas de oración, cómo participábamos en los ministerios. Pero tristemente para muchos esto ya es parte de los recuerdos y no de la realidad de ahora, cuando debería de ser diferente. El Señor dice que también vino a vendar a los quebrantados de corazón y publicar a libertad a los cautivos. ¿Cuántos de nosotros no podíamos dejar cosas que eran bastante nocivas y bastante dañinas para nuestras vidas y para las vidas de los que nos rodeaban? A los presos, apertura de cárcel. Cantamos, ¿verdad?, que éramos como aquellos que estaban en cadena perpetua y el Señor llegó y nos dio libertad. Y lo cantamos hace un rato, porque qué importante es ser libres para poder venir y venir al encuentro de nuestro Dios y ser edificados. Pero llegamos al número 2, que dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y aquí este versículo número 2 se convierte en un parteaguas también, porque cuando el Señor Jesucristo está hablando de este pasaje, cuando en Lucas 4:18 el Señor le invitan a leer al profeta Isaías, hasta ahí se queda. Deliberadamente el Señor Jesús hasta ahí detiene esta lectura y les declara que en ese día se estaba cumpliendo esa escritura. Pero ya no dice lo que seguía y el día de venganza
del Dios nuestro. Esa parte no le gusta a mucha gente. La parte del día de venganza. Fíjense que para mostrar su amor y su misericordia nos habla de un año. Para hablar de su buena voluntad nos habla de un año. Pero para hablar del día de venganza nos habla solo de un día. Porque en corto tiempo el Señor va a ejecutar juicio sobre todos aquellos que se han rebelado contra Él y que ahorita tratan de esclavizar al mundo, literal. Hay un plan, porque realmente es una pandemia, no es una pandemia, más bien emana de mentes perversas que salen estas ideas desde lo más profundo, ¿verdad?, del infierno mismo, de Satanás y sus demonios. Recuerden que el ministerio del diablo es robar, matar y destruir. Y está robando la paz, está robando las economías, está robando el ánimo, el gozo. Y muchas familias se encuentran quebrantadísimas, como en escombros, como cuando las Torres Gemelas fueron atacadas y se convirtieron en escombros. Así están muchas familias el día de hoy. A la gente solamente le gusta pensar en Dios, en el Dios de amor. Y no podemos negarlo, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La Escritura declara que Dios es amor. Pero es como un ave. Un ave, para que vuele, necesita dos alas: el ala del amor, pero también el ala de la justicia. Y Dios va a juzgar. Y Dios se manifiesta desde el cielo contra toda clase de impiedad e injusticia de los hombres. Muchas personas piensan que pueden hacer lo que quieran, que pueden hacer planes tan malvados para esclavizar de diferentes maneras a la gente, y que ellos van a resolver todo. A veces a nosotros mismos nos viene la depresión o nos viene la desmotivación cuando no tenemos el control. Cuando tú tienes el control de decir, pues en esta quincena voy a ganar tanto, en la que sí voy a ganar tanto, y en el aguinaldo van a dar tanto y todo, y dices, me va a alcanzar para esto, me va a alcanzar para aquello, y me va a alcanzar para esto más. Entonces tú estás teniendo un control. Pero cuando no tienes ese control, cuando no sabes ni cómo va a venir la otra quincena el próximo mes, ahí empiezan las personas a inquietarse, a desesperarse, a deprimirse. Cuando pierdes el empleo, igual. ¿Qué tiene que ver todo esto con un avivamiento en nuestra vida? ¿Qué tiene que ver todo esto con el que vivamos vidas, pero bien consagradas para Dios, bien encendidas para Dios? De hecho, déjenme decirles que un avivamiento en los cristianos, en el pueblo de Dios, es el deseo de volver a estar encendidos por Dios y para Dios, y que nuestro amor por Él sea constante. Es decir, que no sea de me acerco, me alejo, me acerco, me alejo. Que se dé cumplimiento al primer gran mandamiento: amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros experimentamos estas cosas, no podemos estar viviendo vidas rutinarias. Cuando nosotros experimentamos estas cosas, vamos a dormir con un cansancio tremendo, porque hemos trabajado, porque hemos hecho la labor que Dios nos encomendó. En Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla crecer, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. El profeta estaba orando y le decía: aviva tu obra en medio de estos tiempos. Hoy me queda más que claro que el propósito de Dios también a través de esta pandemia es devolver los corazones hacia sí, devolver los corazones alejados, que se vuelvan, que se arrepientan, porque el tiempo que queda es corto. Y
de la gente que no le conoce, que sepa de su amor, que sepa de su gracia, que sepa de su misericordia y venga al Señor y le conozca. Pero nosotros jugamos un papel muy importante. El papel importante es que nosotros vamos a ayudar al Señor trayéndolos. Él nos mandó a predicar. El convencerlos es la obra del Espíritu Santo. No es mi habilidad para predicar, no es nuestra habilidad para convencer. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, juicio y justicia. Ese es el avivamiento que se espera de nosotros como pueblo de Dios. Como nunca en la historia, la oración tiene un papel muy importante. Todo avivamiento que se ha experimentado, y los que la han experimentado, ha sido a través de un papel muy importante de la oración. Por eso hemos insistido mucho en la importancia de lo que es la oración. Es este canto, la predicación, realmente la síntesis de vidas avivadas. Es el diagnóstico de hermanos que viven en la confusión del mundo, en la confusión. Yo entiendo que en el mundo se preguntan ¿dónde está Dios? Ahora que sufrimos tanto, ¿dónde está Dios? Pero para mí es muy triste que un cristiano pudiera decir ¿dónde está Dios? Cuando debería ser un instrumento como Elías, cuando debería ser una mujer tremendísima como Esther, cuando deberían haber hermanos en un ministerio de oración como Daniel, que oraba 3 veces al día y que no le empezaba, que no se dormía en las predicaciones, que le sabía la palabra de Dios. Ese es el diagnóstico de lo que vivimos en este último tiempo. Y Dios quiere hablar a nuestro corazón esta mañana, este mediodía. Dios quiere decir basta ya porque tú me conoces, tú sabes quién soy, y yo te hablé por tu nombre, y yo te traje y te puse nombre nuevo, mío eres tú. Y establecimos pactos, y Él establecía pactos, por ejemplo, con Israel en el desierto, pactos de fidelidad, pactos de compromiso, así como hoy en día ya los pactos para la gente ya no significan nada, ¿no? Se pueden hacer pactos de matrimonio, se pueden quebrantar en el momento que se quiera y pasa y no significa nada, pero los pactos con Dios son cosas serias. Algún día yo le dije al Señor, quiero servirte, y el Señor me tomó la palabra, y un día, como me estaba yendo bien en los negocios, bien en mi trabajo, me decía, falta que me cumplas la parte de tu compromiso. Espérame tantito, Señor, espérame tantito, ¿no? Cuando al final le están poniendo su vestidura blanca en el cielo, yo te pregunto, ¿no? Es decir, cuando seamos evaluados en el tribunal de Cristo, ¿por qué seremos evaluados? ¿Seremos evaluados porque fuiste un buen doctor? ¿Seremos evaluados porque hiciste un buen negocio de tu vida? ¿Tuviste varias franquicias? ¿Por qué seremos evaluados? ¿Seremos evaluados por tus éxitos? ¿Seremos evaluados por tus habilidades? ¿Seremos evaluados por qué? ¿Por qué? ¿Por esas cosas por las que te afanas? ¿Por esas cosas que te roban el sueño? ¿Por esas cosas que te desvelas y que no son el tener una comunión con Dios? Definitivamente, la parte medular en la vida del cristiano es su comunión con Dios. Y quienes no tienen una comunión con Dios penden de un hilo espiritualmente. Es crisis. Casi es como si estuvieran agonizando. Dios sigue hablando, pero Dios quiere que ya dejemos de echar culpas y veamos y hagamos un autoanálisis, una autorreflexión, y que ya tomemos las cosas con determinación. Yo la verdad es que no, yo los respeto, trato de, con mucho cuidado, que no se ofendan los hermanos, pero me cuesta trabajo pensar que piensen que el Señor se va a tardar todo mucho tiempo. Hermanos que les incomoda que se toquen los temas de profecía, hermanos que les incomoda que digamos vez tras vez que el Señor está cerca. ¿Qué les pasa?
El Señor nos dejó señales y las señales se están dando. Y todavía vienen cosas peores. Me decía mi jefe en el trabajo: oiga, usted que lee la Biblia, esto se va a quitar. Digo, perdóneme por lo que le voy a decir, esto ya no se va a quitar, esto se va a empeorar. Y todavía hay hermanos en Cristo que piensan que se va a quitar y que vamos a regresar a como era todo antes. Y entonces yo me pregunto, ¿y la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Decía mi jefe, es que no habla de una pandemia, habla de varias pandemias, habla de pestes, no habla de un terremoto, habla de terremotos. Todo va a ir multiplicándose. Los dolores de parto son unos, pero ya el parto mismo es súper doloroso. Vemos que algunos de nosotros necesitamos volvernos a Dios. Podemos estar aquí los domingos, o podemos ver predicaciones, tenemos esa facilidad. Podemos escuchar hermanos de España, hermanos de República Dominicana, de varios países, y uno se siente tan bien cuando uno escucha a varios hermanos y nos edifican, porque lo tenemos a la mano. Pero no va a pasar nada si no nos sentamos a cuentas con Dios y volvemos nuestro corazón con Él. Saber hacia dónde vas, tu meta y tu misión, es muy importante. Si tu meta y tu misión es todo lo que está aquí, este mundo material en el cual nosotros vivimos, solamente lograr un título profesional, lograr un buen puesto en el trabajo, no es malo. Pero si esa es tu meta mayor, es un error. Porque nuestra patria no es esta. Así lo dice la Escritura. Dice que todos los que murieron, Hebreos capítulo 11, los saludaron de lejos. Y no han sido premiados. Serán premiados hasta que nosotros también seamos premiados. Pero los saludaron de lejos. Lo están contemplando. Porque buscaban otra patria que no era esta, sino que era la patria celestial, el galardón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué galardón quieres? El título profesional, la aprobación de los hombres. Siempre es grato y siempre se siente bien cuando llega alguien y nos dice: estás haciendo tu trabajo bien, te felicito. Pero si te sientes bien, imagínate esas palabras que van a ser: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y quién va a dar respuesta a todos que se preguntan: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está lo que me hablaban? El Dios milagroso. Lo necesito ahorita porque tengo un familiar que se está muriendo en el hospital. ¿Y cómo te sientes? ¿Impotente? ¿Incapaz? Tú eres embajador de Jesucristo. Tú eres portador de palabras de vida para esas personas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y por qué no suenan? ¿Por qué no llegan? Porque nos falta consagración, nos falta avivamiento. Porque damos noticias que sufren los hermanos de Afganistán, y a quién le duele. Que sufren los hermanos en China la persecución, ¿y a quién le duele? Que están derribando los templos, ¿y a quién le duele? Está muy lejos, solamente siento a los que están más cerca. San Simón. Y si acaso, ahora ya hasta Cuernavaca, ¿no? Cuando nos debería de doler que ellos no tienen esperanza. Siquiera cuando nosotros despedimos a un ser querido, es un hasta luego, nos volveremos a ver. Pero cuando ellos, bueno, es más, ni siquiera tuvieron la oportunidad, muchos de ellos, de despedirse de sus seres queridos. Los metieron en un hospital y les entregaron cenizas. Ya ni un adiós. ¿Y qué les dice algo? Necesitamos nuevamente ser encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Y el canto dice: ¿y dónde está? Es Elías, ¿no?, que rompió compromisos con el mundo. Cuando todavía nos parecemos
a la gente en el mundo, ¿no? que quieres que se levante el semáforo y esté en verde para volver a ir al cine, para ir al estadio de fútbol. ¿Dónde están los Elías que corrompieron compromisos con el mundo? ¿Dónde están los Danieles? ¿Dónde están los Davids que se enfrentan a gigantes? Y cuando está a lo recio de la batalla, en lugar de dar un paso al frente, buscamos a alguno de los hermanos que pudiera salir al frente. ¿Sabías que fue lo mismo cuando estaba Israel enfrentando a los filisteos? Saúl buscaba entre la tropa quien se atrevía a enfrentar al gigante. Y en lugar de dar un paso al frente, todos daban pasos para atrás. Porque no estaban sus corazones bien con Dios. Porque no ardían con el fuego del Espíritu Santo para poder decir: vengo en el nombre del Señor. Esas vidas avivadas son las que se necesitan para este último tiempo. El mundo está buscando respuestas. Y el mundo a los cristianos nos está exigiendo respuestas. Tú le conoces, tú sabes, dame respuestas. Vemos que este texto es muy significativo para un servidor, porque en mi vida han pasado etapas en las cuales siento como cuando Dios me quiere llevar ya a otro lugar y te pone Dios la convicción. Y cuando sentía que los días estaban terminados en la iglesia de Emiliano Zapata, era como cuando la nube se levantaba y todo Israel tenía que levantar el campamento y se tenían que mover. Qué importante es aprender a ver eso en la vida espiritual de cada uno. Y no se me olvida que mi cuñado Víctor estaba predicando en esa ocasión y yo tenía dudas entre dónde iba a continuar mi servicio a Dios. Y un hermano que se llama Librado Salgado, él es misionero en Albania, nos invitó a mi esposa y a mí para ir a Albania por 2 meses. Me decía: Fede, yo me hago cargo de los gastos por 2 meses y vengan y vamos a ver si el Señor quiere que estén aquí. Yo necesito ayuda. Y estábamos en oración, pero también había una célula que estaba creciendo, que estaba muy animada, y era la célula en San Simón el Alto. Y estaba por ahí, me avisan que en el cielo se registró que cuando no tenían para su pasaje se iban caminando, que ir a reunirse allá abajo les podía costar un día de salario para poder ir con hijos. E iban. Y Dios me dio la respuesta aquí. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los afligidos, a los quebrantados. Otra parte dice, otra traducción dice que a los abatidos, a los pobres. San Simón siempre impactó a todos los que nos visitaron y les tocó el corazón, porque era muy famosa ese cartón Tetra Pak, ¿no? Que se volvió en el forro de sus tablitas, porque ni siquiera muros de tabiques eran, ¿no? Los suelos de tierra, no había pisos, el olor de la leña, algunos no tenían gas. Y ahí dijo el Señor: ahí los quiero. No es a dónde tú quieras ir, es a dónde te quiere llevar el Señor. Es muy importante esto, si quieres tener una vida de avivamiento. Es muy importante estar donde Dios quiere que estés. Nuestra necesidad puede volver el asunto muy traicionero. Algún día fuimos a ese pueblo muy famoso que está ahí en Guerrero, Tazo, el lugar de la plata, y conocimos un templo cristiano. Y me preguntaron: ¿usted es cristiano? Pues sí. Y ¿es siervo de Dios? Digo, sí. Dice: ¿qué ministerio tiene? Digo, pues soy pastor. Dice: ¿tiene iglesia? Digo, sí. Dice: ¿para quién necesitamos un pastor? Y me enseñaron la casa pastoral. Dice: y pues
pues la congregación es más o menos grande. Y yo dije, bueno, pues por primera vez podría yo estar ya con un ingreso seguro, ¿no? Porque desde que servimos al Señor nada es seguro. Es por fe, más el justo por la fe vivirá. Y son tentaciones. Pero dije, no, ¿dónde tú nos quieres a nosotros? Y el Señor Jesucristo lo tenía claro. Y no perdía él la mirada de que él venía a atender a todas estas personas. Y no perdía la mirada de la cruz. Porque él no fue el primero ni el único que crucificaron. Los romanos practicaban la crucifixión desde antes de que él naciera. Y seguramente él vio crucificados a varios. Y él sabía que un día él iba a estar allí. Y por eso cuando él lee esta lectura, primero lo anuncia Isaías lo anuncia, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Entonces, él sí menciona el día de venganza del Dios nuestro y a consolar a los enlutados. Gracias, Señor. Y el Señor Jesucristo, en Lucas 4, 18, 19, le dicen que leyera la lectura que les tocaba en ese día, y la lectura que les tocaba era exactamente la de Isaías 61, y el registro de Lucas dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A mí, ahí fue cuando el Espíritu Santo me dijo a dónde tenía que ir. Me dijo que tenía que ir con los pobres en San Simón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y hasta ahí se detiene. Y dice: hoy delante de vosotros se ha cumplido esta escritura. Pero no anuncia el año, el día de venganza de Dios nuestro. Ese no lo anuncia. No, porque la primera parte era un anuncio de la gracia de Dios. Es decir, el Evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias de que hay perdón de pecado en Cristo, de que en Cristo Jesús hay salvación. Lo que le era imposible al hombre por su propio esfuerzo es posible para Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que hay que proclamar, eso es lo que hay que llevar, esto es lo que hay que comunicar. Y el Señor se detuvo hasta ahí, pero el Señor volverá. Y el día de venganza será tremendo, porque ahorita los entes de maldad, todos los que están tratando de esclavizar al mundo, todos los que están desarrollando un plan perverso con lo de la pandemia, con la economía, porque ya están llevando todo para un control de cada una de las personas. Y no es de si quieren. Ya eso lo tienen bien agendado, lo tienen bien programado, y cada vez van avanzando más y más y más. Y la gente que desconoce la palabra de Dios se deja llevar pensando que todo lo que están haciendo está bien. Y no es verdad. Y aquí lo pongo por lo siguiente, la última palabra que dice: a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor, el año del jubileo. En el año del jubileo, todos los que eran esclavos quedaban libres. En el año del jubileo, todas las deudas eran perdonadas. Imagínate, ¿no?, que ahorita tú debas a los bancos, pero imagínate que el banco te dice: es jubileo, no debes nada. Y los esclavos o libres, váyanse, regresense a sus casas. El jubileo era cada 50 años. Entonces, el jubileo que el Señor Jesús iba a anunciar era una libertad plena en Cristo, libres. Pero había un detalle, que aquel que había sido esclavo de un amo que lo había tratado bien, ese se quedaba, le decían: yo no me quiero ir, ya tengo mi libertad ahora sí que por el jubileo.
pero yo no me quiero ir, tú me tratas muy bien. Y entonces, ¿de verdad te quieres quedar conmigo?, le decía el amo. Sí, yo me quiero quedar contigo, quiero ser tu siervo para siempre. Y entonces decía, bueno, y le perforaba la oreja con una lesna. Significaba de que pertenecía a ese patrón, a ese amo. Pues nosotros igual, hermanos. Hace un rato, hazme un siervo para tu gloria, cantábamos. Señor, ponme una marca. Yo soy tu esclavo, soy tu hijo por siempre. Me quiero quedar voluntariamente. Te quiero servir por amor. Es un jubileo en el cual el Señor Jesucristo lo vino a proclamar. Pero el día de venganza viene. Y en el libro del profeta Daniel nos habla de la estatua que vio en sus sueños Nabucodonosor. La cabeza de oro, el pecho de plata, los brazos, ¿verdad?, bronce, y cómo los pies eran una mezcla de hierro con barro, que nos habla acerca de todos los gobiernos, ¿verdad?, esos gobiernos mundiales, y que ahorita se están enseñoreando sobre toda la humanidad. Los ricos del mundo son los que están haciendo estos planes perversos, los que maquinan, los que matan a nuestros familiares, los que están haciendo esos planes para afectar naciones. Algunas las empobrecen, a otras las enriquecen. Pero el mundo no está a la deriva, mucho menos nosotros los cristianos. Nosotros estamos en las manos de Dios, y cuando Dios permite que algún cristiano sí experimente, porque han partido varios hermanos, es porque era parte de su plan. Ella los quería. Igual, ya algunos médicos decían, pues que ya desapareció la gripe, porque ya todo el que se muere es de COVID, ¿verdad? Ya no hay gripe, ¿no? Es decir, aún los que morían por otras enfermedades, pues los declaraban muertos por COVID. En todo el mundo, la misma táctica, lo mismo, los planes perversos de ellos. Ellos comenzaron sus planes desde con Nimrod en Génesis, en la construcción de la Torre de Babel. Y ellos están terminando sus planes perversos en ese tiempo. Fueron detenidos, y ellos mismos lo dicen, que fueron detenidos con la confusión de lenguas que allí sucedió. Hay un edificio, se me olvida en qué país está, pero tiene la forma de la torre, es redondo, y los arquitectos lo diseñaron incompleto, porque simboliza eso que iniciaron y que ellos dicen, como ellos le están preparando el camino al anticristo, ellos dicen que van a terminar la obra que aquellos no terminaron, porque la Torre de Babel era un símbolo de rebeldía contra Dios. Y entonces los que se rebelan son los que están actuando en la actualidad, los que van a modificar la economía, lo que les quieren modificar el estilo de vida a toda la humanidad. Por eso es importante volverse a Dios. Por eso es importante que la gente que todavía no conoce de una manera personal, no tiene una comunión con Dios a través de su palabra, que todavía no ha tenido arreglo acerca del perdón de sus pecados, le animamos, ¿verdad?, a los que nos ven a través del internet. Si no te has puesto a cuentas con Dios, Él está dispuesto, es amplio en perdonar, pero requiere un verdadero arrepentimiento. Y nosotros, para tener vidas avivadas, necesitamos un verdadero arrepentimiento. Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios le habla a la iglesia de Éfeso, le dice: no has negado mi nombre, has trabajado para mí, has hecho muchas cosas buenas, te esfuerzas, pero ¿sabes una cosa? Has dejado tu primer amor. Y a veces así nos pasa. Hasta los predicadores puede pasarnos, que podemos estar predicando, podemos estar evangelizando, los misioneros pueden estar llegando a otros lugares,
Podemos estar sirviendo en la alabanza, podemos estar sirviendo diferentes ministerios, los niños, jóvenes, pero si no tienes tiempo para estar a solas con Dios, estas palabras son para ti y para mí, son para todos. Has dejado tu primer amor. Necesitamos tener tiempo de comunión a solas con Dios. Y en el 2.5 le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios quiere que haya arrepentimiento, pero arrepentimiento significa actuar para que las cosas se modifiquen, corregir. Fíjate de dónde caíste, qué fue. Decía nuestro hermano, ¿no? Es decir, tanta saturación de trabajo me llevó a minimizar la lectura, a ya no ir a la oración, a ya no congregarme. Entonces, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Vuelve a restaurar esas cosas que dejaste de hacer. Jesús nos sigue amando y buscando. Esto es apenas de esta semana. Esta semana se le cayó el mundo al presidente de Argentina, porque el presidente de Argentina hizo un brindis, andaban sin cubrebocas, ellos, mucha gente, hubo fiesta. Y los argentinos, el pueblo decía: ¿cómo es posible que él está de fiesta y nosotros estamos de luto? Y todas esas piedras tienen el nombre de una persona, de ese ser querido, de ese familiar que partió, que murió por el COVID. Por eso dice: el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos. Marcha de las piedras por las más de 109,000 víctimas de COVID. Y mucha gente convirtió la calle como si fuera un lugar para llorar a sus muertos que se fueron. En todo el mundo se está viviendo situaciones muy complicadas. El temblor de Haití, mucha gente está sufriendo y está queriendo las respuestas de los cristianos avivados, de los cristianos que conocen a Dios. Dos personas comunes y corrientes, William y Catalina Bott. Sus pastores les dijeron: los queremos aquí en la iglesia, porque les daba por salir a predicar. Y hacían cosas que nadie había hecho. Se metían a las cantinas, pero no para emborracharse. Se metían por los borrachos, se metían por la gente que estaba perdida en los vicios. Rescataban prostitutas, rescataban niños huérfanos, porque los niños huérfanos, la gente pobre, siempre ha existido. Y ellos son los fundadores del Ejército de Salvación. Dolido por la pobreza, funda el Ejército de Salvación. Me comunico constantemente con mi familia en la Ciudad de México y me expresan la dificultad, cuánta gente está perdiendo el empleo. De verdad que México ha sido privilegiado, porque la crisis debería ser sumamente mayor. Si hay crisis, los precios han subido. Y si no, traten de comprar un bolillo, 4 pesos. Es decir, ustedes dirán: bueno, pues yo creo que este hombre era muy rico, ¿no? Y por eso iba a atender a los pobres. Pues no. Es decir, funda el ejército porque se necesitaba a hombres y mujeres comprometidos para ir a rescatar a esta gente, a los huérfanos, a las viudas, a los alcohólicos, rescatar a las prostitutas y ganarlos para Cristo. ¿Qué momento les iba a quedar tiempo para ver la televisión? En aquel tiempo no había, obvio, pero ¿en qué momento iba a quedarse envueltos por la trivialidad de la vida? Ellos tenían un compromiso para Dios. Seguramente los han visto afuera de los centros comerciales, afuera de alguna plaza. Generalmente en época de Navidad los podemos encontrar. Son niños que están cantando villancicos cada Navidad. Ellos no tienen papás. El Ejército de Salvación los
ha tenido. ¿Y saben una cosa hermosa? Ellos quienes fundaron este ejército, y hasta la fecha sí funcionan, y tienen rangos, generales, capitanes, eran cristianos. Cristianos que un día decidieron avivar su vida y los regañaban porque no estaban en su iglesia. Allí los querían guardaditos. Ellos dijeron: no, tenemos que ir a rescatar, a salvar vidas. Tienen escuelas, comedores, es decir, el ejército de salvación que emanó del corazón de hermanos que amaban a Cristo se extiende por muchos países del mundo. Y jóvenes que podrían estar en las drogas o en alguna otra situación, ahora aman a Dios y muchos de ellos sirven a Dios. Seguimos adelante, por favor. Este es otro ministerio, ministerios de amor. Conocí a la doctora que iniciaron este ministerio. Ahora ya trabajan mucho con los huérfanos, pero cuando comenzaron con los niños de la calle, con los niños que dormían en los registros de la luz, que estaban en la droga del cemento, porque ni para marihuana les alcanzaba, y comenzaron a rescatar a esos niños, pusieron escuelas. Ahora esos niños llegan a ser hasta profesionistas, pero son personas que, las personas que viven y arden en el Espíritu Santo, que tienen vidas avivadas, son personas que no solamente piensan en su familia, son personas que no solamente piensan en los hermanos de la iglesia, son personas que miran más allá y ven más necesidades que otros no miran. Ahí están las personas avivadas, las personas que, aquí está el significado de avivamiento. Avivar significa vivificar, animar, encender. Hay hermanos que dicen: vamos a alabar a Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a servir a Dios, y tienen esa iniciativa. Son hermanos que, aunque pudieran ser 100 los que pudieran estar sirviendo y al final los dejan solos, no importa, ellos lo hacen, y lo hacen por amor a su Señor, el Señor que dio su vida por ellos. En la semana, en uno de los devocionales, veíamos el asunto de lo que era el termómetro y el termostato. El termómetro sirve para, y ahora está de moda, ¿no?, para checar la temperatura ambiente, se hace calor, se hace frío. El termómetro se adapta a las circunstancias. Y muchos cristianos se adaptan. Si en el mundo, ¿verdad?, que van y toman, pues toman. Si en el mundo algunos van y fuman, tienen vida de termómetro. Pero el termostato es diferente. El termostato es el que tiene tu refrigerador. Y el termostato, si funciona, tu refrigerador enfría, porque el termostato hace que se conserve tu refrigerador a una temperatura. Y el cristiano así debería de ser. El cristiano debería ser un termostato que debería de mantener una temperatura. Y no, si llega a un lugar y todos están desanimados, se desanima. Si llega a un lugar y está animado, todos se animan. No, el cristiano avivado, ese cristiano avivado llega con la misma actitud, llega con el mismo ánimo. Claro que cuesta más trabajo cuando tiene un número de hermanos que no responden, que no quieren, que no establecen compromisos con Dios, establecen más compromisos con el mundo. Qué difícil, pero no se desaniman, permanecen, son constantes. Qué difícil es desarrollar una reunión de oración cuando muchos no vienen, cuando muchos no quieren. Qué difícil es desarrollar un estudio bíblico cuando no vienen, cuando algunos o varios no quieren. Una vida avivada es constante, y esa constancia se le llama fidelidad. Su fidelidad es para con Dios. Un día Dios me dio la lección
Y decía, es que va a predicar el tal hermano y tal hermano me duerme. No, que predique el hermano guerrero, me hace llorar. Yo miraba a los hombres y un día Dios me dijo, no mires a los hombres, te voy a hablar yo. Y cuando empecé a mirar las cosas así, hasta de la persona que pensaba que no podía aportarme, Dios me hablaba y Dios comenzaba a avivar, ¿verdad?, este carbón que se estaba apagando. Dice, y esto es tan importante que Jesús llama al arrepentimiento a una iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Juan vio al Señor Jesús que estaba en medio de los 7 candeleros que usan los menorás, que usan los judíos, y decía que de su boca salía una espada de 2 filos y tenía ojos como llama de fuego. Eso habla de que el Señor escudriña lo más íntimo de nuestro corazón. Y así dice la Escritura, ¿no? En Corintios 4:5, que un día el Señor juzgará hasta las intenciones de nuestro corazón. A la gente le podemos decir muchas cosas, pero Dios sabe la verdad de con qué intención. Yo nunca lo hice con una intención. Dios sabe las intenciones con las que hacemos las cosas, y dice en 1 Corintios 4:5 que va a juzgar hasta las intenciones del corazón. Y yo quisiera preguntarme, ¿quién podrá ser capaz de levantar la cabeza y decir, así no fue? Aquí sí lo hacemos y de repente nos indignamos, de lo que tú me estás acusando no es cierto. ¿Cómo sabe las intenciones de mi corazón? Así le podríamos decir a nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos llama a cuentas. Cuando Él nos llama a cuentas, tú y yo vamos a estar así, mira, porque de todo lo que Él nos acuse es verdad, porque hasta lo más íntimo del corazón ahí va a salir. Dice que puede quitar un candelero. ¿Qué significa eso? La iglesia de Éfeso, después vemos que no se arrepintió, no volvió a su primer amor, y la iglesia de Éfeso desapareció. En Asia estaban las 7 iglesias, y de Éfeso piensan que por ahí podrá haber una mini comunidad de algunos cristianos, pero la iglesia de Éfeso desapareció. En la actualidad es dramático lo que está pasando. Yo no sé si ustedes se enteraron de que ahora con la pandemia murieron varios pastores. Conocí al pastor, pues nosotros fuimos, la iglesia de aquí, de San Simón, ¿se acuerdan cuando fuimos a Tenango? Conocieron al pastor, el Señor lo llevó. No tiene mucho que se habían casado, ¿verdad? Tenían como unos 7 años, 5 años de casados, y le decía a Beren que orábamos por ellos porque estaban sin pastor, y quebrantada Beren me decía, es que hermano, no solamente fue nuestro pastor, fueron varios pastores de Tenango. Es decir, a veces Dios, cuando la iglesia no reacciona, no más el testimonio de ese lugar. Qué triste sería que en San Simón ya no hubiera testimonio, que ya no hubiera iglesia. Qué dramático es que con esto de la pandemia, varios hermanos todavía no se pueden reunir en su iglesia. Ya lleva todo lo de la pandemia prácticamente más de un año que no se pueden reunir todavía. Nosotros aquí se nos hace normal porque ya nos podemos reunir, pero no es normal, hermanos, ni en la Ciudad de México, ni en otros estados, ni en otros países, y hay mucho dolor. Lo malo es que sí pueden enfriar los hermanos, y me acuerdo de ese canto, ¿no? Así como con una sola chispa se enciende un fuego, ¿no? Es decir, cuando tú vienes a la reunión, quizás viene tu leño medio apagado, pero vienes y el Señor hace que te enciendas nuevamente y que regreses a combatir la batalla durante la semana con una fe más elevada, más avivado. Pero qué triste los hermanos que no se pueden congregar todavía.
Y el Señor nos dice, arrepiéntete. Arrepiéntete es vuélvete a Dios. Deja de hacer lo malo que estás haciendo y vuélvete a Dios. Arrepentimiento no es remordimiento. Quizás cada 8 días podríamos llegar aquí y llorar por el remordimiento que sentimos por lo que hacemos, que sabemos que no es correcto a los ojos de Dios. Pero el arrepentimiento es que lo dejes de hacer. Hermano, pero es que no puedo. Claro que no podemos, hermanos. Muchos en el pasado tratamos de dejar varias cosas, vicios, por ejemplo. Yo tuve uno y le tuve que decir, Señor, si tú no me ayudas, yo no puedo. No sirvo para ser cristiano. Yo no puedo dejar este vicio. Cuando lo confesé, lo dije, Dios me lo quitó. Y prácticamente lo que llevo en mi vida cristiana son prácticamente como 37 años de ser cristiano. Ya no sé lo que es ese vicio, porque Dios me ayudó. Pero Dios quiere ver que tú quieras. Él sabe que tú no puedes, pero Él quiere ver que tú quieres para poderte ayudar. Algún día me pusieron el ejemplo. Me dijeron, a un niño ponle un aguantador con sus 2 cubetas de agua y dile a ese pequeñito, llévate las cubetas. Y el niño no dice, no, pon el aguantador. No puedo, papi. No puedo. Yo te voy a ayudar, hijo. Y así Dios quiere vernos. No puedo, papi. No puedo. Y Dios nos va a decir, yo te voy a ayudar. Pero solo necesito que tú quieras. Pero si tú no haces el esfuerzo de intentarlo, es que tú no quieres dejar lo que está mal. Y se requiere un arrepentimiento para que eso se transforme. Ven, estas cosas me maravillan porque son médicos cristianos evangélicos y que piden a otros cristianos mostrar el amor de Dios en medio de la tercera ola de la pandemia. Es decir, ellos los he visto en varios videos orando porque se van a enfrentar día con día a personas que tienen el bicho, día con día, y los he visto cantando. Les he visto glorificando a Dios cuando una vida es salvada. Está allí ardiendo el amar a Dios, el servir a Dios, el poder mirar a través de esas personas necesitadas a Dios, al Señor Jesús. El Señor Jesús en Mateo 25 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? Dice, por cuanto se lo hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí me lo hiciste. El avivamiento trae una serie de manifestaciones, como puede ser la salvación de muchas personas, porque el que convence es el Espíritu Santo. A veces nos tardamos para que la gente crea, para que la gente acepte a Jesús como Señor y Salvador, pero cuando Dios lo hace, cuando tu vida está avivada, muchas personas dicen una intensificación de los dones del Espíritu o una notoria presencia de Dios en nuestros corazones y en el ambiente. Hace 8 días recibimos una observación hermosa que nos hizo la hermana. Decía, sentí la presencia de Dios. ¡Qué bendición! Y qué bueno que cada uno de nosotros sienta la presencia de Dios cada vez que nos reunimos, generando una atmósfera de milagros, liberaciones y sanidades. Hemos visto milagros, hermanos, y a veces se confunde el avivamiento con cantar nuevas alabanzas, con nuevos ritmos, con más instrumentos. A veces confundimos el avivamiento así. Luego han metido tantas otras cosas a las iglesias, como que la gente se brinque y brinque y brinque, y dicen que es manifestación del Espíritu. Que la gente se está riendo, que es manifestación del Espíritu. Y yo les pregunto una cosa, los dones del Espíritu, ¿qué dice el Señor para qué son? Para la edificación de la iglesia. Y por eso Pablo dice, yo preferiría que profeticen, porque entonces
que habla lenguas, y si no hay intérprete, mejor que guarde silencio, porque el que habla lenguas se edifica a sí mismo. Pero si no hay intérprete, ni siquiera sabe lo que está diciendo. Pero los dones del Espíritu Santo, cuando hay avivamiento en una vida, se nota, hermanos. Qué fácil es decir, estamos avivados como iglesia por alguna cosa, porque pues, me contagian, ¿no? Pero el verdadero avivamiento comienza a solas con Dios. Me hace recordar a Elías cuando estaba en la cueva y decía, y vino un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y vino un viento apacible. Ahí estaba la presencia de Dios. Hay cosas que no podemos hacer y hay cosas que sí podemos hacer. Recuerdo cuando tuvimos aquí la campaña, el primer club de niños, que vino el hermano Infante, pariente de Pedro Infante, que vino la hermana. ¿Cuántos recuerdos da? Y aún a pesar de nuestras imperfecciones, ¿saben una cosa? Cuando vino nuestra hermana Gloria, que ya está con el Señor, y nos la trajeron, y se baja su familiar y dice, ¿es aquí donde sanan a la gente? No, permítenos, no es si Dios quiere sanar, ¿no? Hermanos, me dolió. Yo no reconocí a la hermana. Cuando uno tiene asma, o toses o hablas, y con mucho trabajo ella se incorporó y me dijo, soy yo, Gloria, hermano Freddy, soy yo. Y me lo llevé ahí por la casa de la hermana Victoria, y ahí lloramos. Bueno, la hermana Gloria, los familiares, pero como dos niños, el hermano Infante y la hermana Payasita, se me olvidó su nombre, no sé si alguien se acuerda, pero se asomaban en la esquina de la callecita y se asomaban. Y me dice Rafa, Fede, llámanos a orar. Llámanos a orar. Hay que reconocer, nuestras iglesias son fuertes en la palabra, pero ellos son fuertes en la oración. Y algunos dicen, no, pues es el mismo Dios, ¿no? ¿Cómo? Llámanos, Fede. Pero nos vámonos para allá. Porque si no, con todo lo que andan haciendo, van a alborotar más a la gente, ¿no? Y nos fuimos. Ella estaba orando, como si fuera su familia. Estaba llorando, clamando a Dios, como si la conociera. Y el hermano también. Solo 2 veces he sentido que pasa un airecito muy fresco en mi rostro. No lo he sentido ni en mi cabeza ni en mi cuerpo, solamente por mi rostro. Y ese día pasó así. Yo lo vi. Cuando terminó de orar la hermana, se levanta la hermana Gloria y dice, ya hermano Fede, ya se me quitó. Ya no tengo nada. Es quien Dios quiere usar, hermanos. Es quien Dios quiere usar. Pero Dios actúa de una manera que uno no se explica. Porque en su misericordia Dios me ha usado también. Llega un alumno y me dice, aquí ya entre nosotros, pastor, mi novia tiene cáncer en la tiroides. Yo ya le hablé del poder de Dios. Quiero orar por ella. Sí, Uri, ¿cómo no? Dios la sanó. Otra alumna me manda un mensaje como a las 3 de la mañana. ¿Quién será? Otro desvelado como yo. Y desahogándose dice, profe, usted me inspira confianza. Yo siento que me muero, estoy muy triste, me dijeron que tengo cáncer. Si tú me permites que ore por ti, yo creo mucho en Dios y creo que Dios te puede sanar. Dios la sanó de cáncer. Una maestra generalmente alegre en secundaria y prepa. ¿Por qué está triste, maestra? Ay, profe. Y se pone a llorar. Es que a mi papá le dijeron que tenía cáncer. No se preocupe, maestra. Vamos a orar. Voy a orar. Y le voy a pedir a Dios que
en el próximo examen que le hagan a su papá sale negativo, que Dios le quite el cáncer. Pasó un mes y yo vi a la maestra que se asomaba por la ventana del salón y digo, como que quiere hablar conmigo. Les digo, espérenme muchachos, espérenme tantito. Me salí del salón. Digo, ¿qué pasó, maestra? Y se pone a llorar, pero ahora su llanto era diferente. Era de alegría. Ay, profe, pasó lo que usted dijo. Mi papá se fue a hacer los exámenes y salió negativo. Dios sanó a su papá. Y yo invité a la iglesia también a orar. He orado y varias personas han sanado de otras cosas. De los casos de cáncer son los que les estoy platicando. Pero ni he puesto mi puestecito para decir, miren, yo aquí tengo el don y vamos a, venga que aquí yo voy a sanar, que venga, no es cierto. Yo voy a orar y Dios decide quién. Pero voy a orar y en su voluntad Dios hará. Pero así lo digo abiertamente, así como Dios me ha escuchado y me ha usado. En esa ocasión con la hermana Gloria y yo, no pasó nada. Y vinieron los hermanos, oraron y Dios la sanó. Yo lo vi. Cuando hay vidas arrepentidas, cuando hay vidas que se consagran, cuando hay hermanos que se vuelven a Dios de todo su corazón, hay milagros, hermanos. Hay sanidad. Y hay hasta liberaciones. Y nadie puede decir, voy a estar, vengan, vamos a tener una reunión de sanidades. No. Yo lo que vi fue que cada vez que el Señor avanzaba en un pueblo, si había un enfermo, lo sanaba. Si acá se encontraba un ciego, lo sanaba. Si por aquella provincia se encontraba un paralítico, lo sanaba. No hacía reuniones y tráigalos, ¿no? Conforme los iba encontrando, los iba sanando. Y mucho menos me podría autoproclamar como, vengan porque yo oro y sanan. No. El que sana es el Señor. Uno solamente es un instrumento. Y les hablo de ese caso. Yo oré y no pasó nada. Vinieron los hermanos, la hermana payasita y el hermano infante, y el Señor la sanó. No es del que corre ni del que quiere, sino del que el Señor tiene misericordia. Gracias. El amor a Dios y al prójimo aviva el fuego del Espíritu Santo. El amor que tengas a Dios, cuando Dios se convierte en tu prioridad, cuando Dios se convierte en tu cita más importante, es que hoy tenemos reunión de oración. Hoy tenemos, dice mi hijo, hoy tengo ISSSTE. Yo digo que tiene ISSSTE. Mi hijo está estudiando en el seminario y dice, hoy tengo reunión y tienen su reunión de oración y están al pendiente, y eso me da mucho gusto. Y se suspende todo, y hay hermanos que así son, hermanos y hermanas que se previenen para venir a reunirse en las reuniones entre semana, que se previenen. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, dice una escritura. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Cómo te preparas, no? Bueno, hay hermanas que hasta se ponen bonitas para estar en la presencia de Dios. Y hay hermanos que no nos preparamos tanto en ese sentido, pero sí tratamos de preparar nuestro corazón. Es decir, en la manera de que haces los detalles, ¿no? Desde ahí se va viendo todo. El amor que a Dios le tienes, el tiempo que dispones, que se lo vas a dedicar plenamente a Él. Y el amor al prójimo, que tanto te interesan tus hermanos, que tanto te interesa la gente, que tanto eres de bendición para otros, cómo Dios te usa para bendecir a otros. Así se aviva el fuego del Espíritu Santo. Así se aviva el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Pero el pecado no confesado es la causa de cómo el amor se apaga y con ello la vida espiritual. El que no confiesa su pecado y se aparta, dice Proverbios, no prosperará. No prospera su vida espiritual.
no prospera su economía, no prospera lo que haga. La obra de sus manos no prospera. Necesitamos confesar ese pecado y necesitamos arrepentirnos y alejarnos. Dice, el que confiesa su pecado y se aparta, no solamente es confesarlo, es que te apartes. Hermanos, hermanas que han tenido alguna caída, se les ha dicho, deje ese celular, cámbiale el chip a su celular, que no le vuelvan a llamar. Deje ese trabajo, si ese trabajo le está haciendo causa de tropiezo, porque ahí está la persona que le ha hecho caer, deje ese trabajo. Es sinónimo de que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor entra al reino de los cielos tuerto, pero entras al reino de los cielos. Ese es el sinónimo. Córtate las manos, córtate los pies. Es decir, es mejor que entres ciego, manco, cojo, a que te vayas completito al infierno. Deja ese trabajo, porque si ahí está la tentación, si ahí está el lugar de tu caída, déjalo. Deja de ver lo que estás viendo. Cancela esa cuenta de televisión. Cancela todo eso que te está haciendo perder el tiempo, que te está llevando el mal uso del internet inadecuado. Saca la computadora de tu cuarto, ponla en medio de la sala, donde todo mundo vea lo que tú estás mirando. Deja de pecar en lo oculto, y en lo oculto vuélvelo y conviértelo en un altar para encontrarte con Dios, porque el enemigo te está derrotando allí, y este mundo está ávido de encontrar cristianos que le hablen, que le testifiquen, que con su vida demuestren que Cristo mora y vive en ellos. Dios nos está dando la última oportunidad. Es el último tiempo. Que no te engañen. Dios nos lo está diciendo, nos lo está repitiendo con las cosas que están sucediendo. Temblores por acá, temblores por allá, que ya quieren la guerra aquí, que ya quieren la guerra allá, que ya están hablando que otras modificaciones, que otras pestes, que otras pandemias. Todo se está complicando, y tú debes de tener una vida avivada para cuando regrese al Señor. Porque no se prepararon las señoritas, las vírgenes. Mateo capítulo 25. ¿Por qué no entraron a las bodas? Porque no se prepararon, porque en el tiempo de ponerle aceite a la lámpara no se lo pusieron. Es un tiempo muy importante, el último tiempo para avivarnos, para que el Señor nos avive. No busquemos el avivamiento colectivo, ¿no? Todo sentir una emoción, todo crear un ambiente. No, aviva. El avivamiento comienza en cada uno de nosotros, a solas con Dios, en nuestro propio corazón. Y de ahí nos juntamos, y ahí va a arder un fuego tremendo. Dios se va a manifestar de una forma tremenda. Muchos decimos, no tenemos tiempo para la reunión de oración, no tengo tiempo para la reunión de estudio bíblico. Es que tengo mucho trabajo. Y el día que el Señor permite que la enfermedad llegue a tu vida y que ya no te puedes ni levantar, pregunto, ¿no que tenías mucho trabajo? ¿No que no podías parar de trabajar? ¿Así quieres parar de trabajar hasta que el Señor te enferme? ¿Por qué no aprendemos a ver qué es lo más importante? Vean, la apatía en la Biblia, sinónimo de muerte. ¿Qué tal? ¿Los hermanos están subiendo acá? ¿Qué hermanos que tenemos que ir a trabajar acá? ¿Quién puede? Yo no puedo. La apatía es un lastre. Qué difícil es trabajar con eso. Vidas avivadas. Y para eso el arrepentimiento es importantísimo. Despierta, ya es hora, Cristo viene. Cristo viene. Yo no sé fechas, yo no sé cuándo, no sé el día, no sé la hora, pero Cristo viene. Y si me muero y no ha llegado, me muero con la esperanza de que Cristo viene. Y si saberlo me ayuda a prepararme y de que mi vida se avive, es mejor. Prevente, ponle aceite a tu lámpara.
avívate en el Señor. ¿Quién produce el avivamiento? Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, ¿qué decían de ellos? Si estos son galileos, que traducción a nuestros tiempos, estos no son universitarios, estos ni a la escuela, con trabajos terminan la primaria, ¿cómo van a estar hablando los idiomas que nosotros hablamos en los otros países? ¿No? Si lo traducimos a nuestros tiempos, estaríamos diciendo, porque yo he ido a Estados Unidos y aprendí el inglés, yo los oigo hablar en inglés. Y los que fueron a Italia, yo los oigo hablar en italiano. Y los que fueron a Francia, el francés. Y son gente que ni en la escuela pensaron. Las manifestaciones de Dios son portentuosas cuando hay vidas consagradas al Señor. Y la manifestación del Espíritu es tremenda. El Espíritu de vida es el Espíritu que da vida. Es decir, solo el Espíritu Santo puede dar vidas avivadas. El Espíritu Santo encendió a la iglesia de Cristo en los primeros tiempos. Solo el Espíritu Santo puede ser que nosotros estemos avivados. ¿Cómo alcanza un estado de avivamiento personal o de la iglesia? Según la Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Dice, si se humillare mi pueblo. Ese es el primer paso para el avivamiento. Humillarnos, hermanos. ¿Y ante quién podemos abrir el corazón? Ya no le digas al Señor, no te justifiques. Dile la verdad. Dile, me equivoqué. Me equivoqué, Señor. Confiesa tu pecado. Apártate de ese pecado. Recuerda que el arrepentimiento, el humillarnos, es como el rey David. Se humilló ante el Señor y le dijo, Señor, perdóname, renueva los huesos que has abatido. Y le pedía restitución al Señor. En la iglesia del Señor se debe de practicar la disciplina, porque si no practicamos la disciplina, hay iglesias en donde ni siquiera se predica la disciplina. Hay iglesias en donde ya ni siquiera se quiere hablar del pecado para no incomodar a los que van. Hermanos, el problema porque hay frialdad en las iglesias es precisamente eso, porque no se trabaja en contra del pecado. Y el Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Pues aquí, si se humillare el pueblo cristiano, mis hijos que conozco y me conocen, si se humillare, dice, en el cual mi nombre es invocado, es decir, mi pueblo que de vez en cuando ora, si vuelve a buscarme en oración, lloraren y buscaren mi rostro, buscar el rostro del Señor en su palabra, buscarlo en los estudios, buscarlo en las reuniones de oración, en mi oración personal, en mis devocionales diarios. Hoy tenemos muchas maneras de hacer devocionales, buscar la palabra de Dios. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Eso de convertirse de los malos caminos es darle la vuelta. Déjalos. Que si este hombre me está haciendo ocasión de caer, vámonos de ahí. Que si esta mujer me está haciendo ocasión de caer, vámonos de ahí. No juegues con fuego, dice Proverbios 5 y 6, y hasta el 7. Llevará fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Tarde que temprano te vas a quemar. Deja esos caminos. Pero es mi trabajo. Deja ese trabajo. Es sinónimo de sácate los ojos, córtate las manos, córtate los pies. Pero voy a perder un buen empleo. Debiste haberlo pensado primero, antes de empezarte a enredar en asuntos de pecado. Ahora déjalo. Vuélvete a Dios, que es más importante tu alma, tu vida a los ojos de Dios. Si se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque trabajáis mucho y recogéis poco.
Y lo que ganas se va como a saco roto. Te dan la quincena y ya la debes toda. Y a puro repartir. Porque la bendición de Dios no está allí. Porque tu vida no está caminando bien. Porque no te has arrepentido verdaderamente. Es importante volvernos a Dios. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchos años en México, no les tocó a muchos de ustedes. Devaluaciones. Yo estaba arrepentido de haber estudiado mi carrera porque decía, no hay ni trabajo, nadie construye, no hay dinero, no hay trabajo. Yo estaba bien desanimado, estaba estudiando arquitectura y estaba finalizando. ¿Para qué? Pero el cristianismo comenzó a crecer en México. Y Dios empezó a sanar este país. Pero todavía falta. Y falta que trabajemos. Y falta que proclamemos. Falta que ya nos atrevamos. El confort, nuestra comodidad, es un problema. Ahora con las predicaciones en casa, ¿qué es más cómodo? Ya nadie quiere salir. Luego abren iglesias que ya pueden, ya tienen reuniones presenciales y los hermanos ya no quieren ir. Es más cómodo desde la casa. A veces les digo a mis alumnos, prende tu cámara porque la supervisión de la escuela nos va a revisar. Prende tu cámara. No, prende tu cámara. No, es que nos van a llamar la atención. Prendan su cámara. Prenden su cámara y me dan ganas de decirle mejor apáguela. Todos greñudos, todos. Unos están en su cama, están tomando la clase. ¿A qué grado podemos llegar de perezosos, de flojos? Tenemos que trabajar como los hermanos que vimos que trabajaban arduamente para el Señor. Un arrepentimiento muy profundo y una forma de luchar y agonizar en oración es que no es orar, es clamar, es suplicar, es que alguien está en peligro y en ese momento estás en oración, luchando, rogando al Señor. No sé si sintieron a Asael y a su esposa que estaban temerosos porque les dio COVID. Pues era el momento de luchar por los hermanos, es el momento de luchar en oración y Dios nos escuchó y nos ha escuchado. Lidia decía, es que aquí donde trabajo parece que están contagiados, y a orar en oración resultó que todos los exámenes que hicieron a todas esas familias resultaron negativos. Luchar en oración, luchar en oración. Estas dos cosas han sido el secreto de innumerables avivamientos: arrepentimiento y oración. Arrepentimiento y oración van a traer avivamiento en todas las épocas. Y lo sigue siendo en la actualidad. Primero hay que experimentar un arrepentimiento muy profundo, no solo lo obvio, sino también lo profundo. Segundo, la oración de lucha, una oración en la cual combatimos. Te alabamos nuestra alma ante el Señor. Él lo sabe todo. A Él no lo podemos engañar. Lo conoce todo de nosotros. Y no olviden que arrepentimiento no es cuando tú lloras. Arrepentimiento es cuando tú cambias. Deja de hacer lo que está mal. Volvámonos a Dios. Abandonemos los malos caminos. Basta. Estamos en los últimos tiempos. Son los últimos llamados de Dios para arreglarnos, para volver a tener vidas avivadas para Él. Y al que nos escuche, que no ha tenido la oportunidad de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, puede ser a través de las redes sociales, le invitamos a que se arrepienta también. Todos tenemos de qué arrepentirnos. Vuélvase a Dios, búsquelo a través de su palabra y acéptelo como Señor y Salvador de su vida. Vamos a orar, hermanos, les invito a ponernos de pie. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque
El mundo está en crisis y aún a veces nosotros como tus hijos estamos en crisis porque tenemos compromisos con el mundo, porque el mundo nos ha seducido, porque el mundo es atractivo, porque el mundo ofrece cosas que nos llaman la atención, pero que nos entretienen y que muchas veces nos extravían. Perdónanos, Señor, y rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a volver nuestros corazones hacia ti, que nos ayudes, Señor, a humillarnos, porque ¿qué somos en ti, Señor? ¿Qué tenemos? De verdad que sin ti no somos nada, porque el único que nos miró con ojos de amor y que nos estimó como piedras de gran valor fuiste tú. Y empezaste a pulir y a sacar belleza en nuestras vidas burdas y le diste un alto valor, como nadie nos ha valorado. No queremos fallarte, no queremos defraudarte más. Queremos, Señor, amarte, seguirte, servirte con todo nuestro corazón. Señor, queremos que nuestras lámparas tengan aceite y estarte esperando a tu regreso. No nos importa la fecha, en el sentido de que sea un afán el conocerla. Sí nos preocupa el que el tiempo se está agotando. Sí nos preocupa el que sí sabemos que tu regreso ya no tarda y queremos estar preparados. Queremos estar listos para cuando tú regreses. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón. En el nombre precioso de Señor Jesús oramos y te agradecemos.